Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa en la que, como se cita en la convocatoria, vamos a ofrecer la información económica de la Diócesis de Sevilla correspondiente al ejercicio económico del año 2020, el pasado año. Como ven, es la primera comparecencia pública de don José Ángel Say ante los medios de comunicación. Y a su izquierda está, una persona que ya conocen todos ustedes, don Alberto Benito, el ecónomo diocesano. Sin más, tiene la palabra don José Ángel. Buenos días y bienvenidos a esta presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2020 de la Archidiócesis de Sevilla, que, como bien saben, ha sido una de las pioneras en España a la hora de presentar de forma pública y abierta todas sus cuentas y de establecer un modelo de transparencia de toda su información económica. En la actualidad, de hecho, este modelo se ha generalizado prácticamente en todas las diócesis de España y desde hace varios años la Iglesia Católica Española tiene como uno de sus objetivos y compromisos principales la transparencia y la rendición de cuentas. Este objetivo se materializó el año 2014 cuando la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española aprobó un ambicioso plan de transparencia para que todos los miembros de la comunidad eclesial y todas aquellas personas de buena voluntad que colaboran en el sostenimiento de la Iglesia tuvieran una imagen fiel de sus actividades y de su realidad económica y se aseguraran las garantías necesarias de que los fondos de la Iglesia se destinan donde más se necesitan. La Archidiócesis de Sevilla fue la primera diócesis de España en implantar su oficina de transparencia y rendición de cuentas, que aquí se denomina Protectorado Canónico y que fue erigido el 24 de febrero de 2017 por mi antecesor, don Juan José Asenjo. Centrándonos ya en las cuentas anuales que hoy presentamos, como ustedes verán, la mayoría de los ingresos de la diócesis provienen de las aportaciones voluntarias de los fieles y del desarrollo de sus actividades corrientes o propias. Del total de los ingresos consolidados de la archidiócesis, la parte más importante son las aportaciones voluntarias de los fieles, que suponen un 37,83% del total. Un 25,29% del total de ingresos consolidados corresponden a las actividades corrientes, mientras que el 20,59% provienen de la asignación tributaria. En la parte de los gastos, la partida más importante corresponde a los gastos de funcionamiento y conservación de edificios, con un 29,61%. Y, en segundo lugar, la partida más importante está en la retribución del clero, con un 20,35% del total. Queremos expresar nuestro agradecimiento, en primer lugar, a todas las personas que al hacer su declaración de la renta ponen la X en la casilla de la Iglesia Católica. También nuestro agradecimiento al esfuerzo de todas las personas que suscriben una cuota mensual, trimestral, semestral o anual a favor de su parroquia o de la archidiócesis. En esta crisis actual que estamos padeciendo, muchas parroquias han podido subsistir gracias a estas aportaciones periódicas de los fieles. También muchas gracias por su generosidad a todos aquellos que hacen donaciones, legados y herencias en favor de la Iglesia de Sevilla. Durante esta crisis han aumentado estas donaciones fundamentalmente a través del portal donoamiiglesia.es y otras aplicaciones informáticas como Bizum. Se está haciendo un gran esfuerzo en modernizar y adaptarse a los nuevos tiempos. En todas esas ayudas, aportaciones y donaciones a las parroquias y a la archidiócesis. Gracias a todos estos recursos es posible seguir realizando toda la actividad pastoral, asistencial, educativa, cultural, formativa que lleva a cabo la Archidiócesis de Sevilla. En estos tiempos de crisis las necesidades han aumentado de manera notable y por eso es necesario incrementar también recursos y ayudas para poder dar una respuesta suficiente a esas necesidades y peticiones. También quiero expresar
nuestro agradecimiento a todo el trabajo y esfuerzo que dedican los párrocos y los consejos económicos parroquiales en esta tarea de animar a los fieles a suscribir una cuota libre y periódica a favor de la parroquia o la archidiócesis. Es necesaria la participación de todos los miembros de la comunidad eclesial en el sostenimiento ordinario de las parroquias y de todos los servicios que se prestan en la archidiócesis. A través del Fondo Común Diocesano, las parroquias, hermandades y todas las entidades e instituciones eclesiales colaboran en el funcionamiento y sostenimiento de las necesidades de la diócesis. Esta aportación al Fondo Común Diocesano es un signo de fraternidad y de comunión donde todas las instituciones de la Iglesia colaboran en su mantenimiento y en sus fines. Los ingresos que se reciben a través de este Fondo Común Diocesano se emplean en todas las actividades parroquiales, formativas, asistenciales, cuyas cuentas presentaremos hoy. En el momento más crítico de la pandemia, el año pasado, muchas parroquias y cáritas de nuestra diócesis fueron el único apoyo y soporte para muchas familias que pasaban por dificultades a la hora de pagar la electricidad, de comprar elementos básicos de limpieza, higiene o incluso para poder comer. La mayoría de los ciudadanos, creyentes o no, perciben que la Iglesia está siempre con los débiles y necesitados. Y en los momentos de grandes crisis como la presente, la Iglesia es muchas veces casi el único soporte y esperanza de los que no tienen nada. Decir también en esta introducción que la Archidiócesis de Sevilla es una de las más generosas y solidarias de España en su colaboración con la Iglesia Católica. En el último año, casi la mitad de las declaraciones de la renta que se hicieron en Sevilla, un 42,15% del total, pusieron su X en la casilla de la Iglesia Católica. La media de España fue de un 32,2%, 10 puntos menos. Por todo ello, la Archidiócesis de Sevilla sigue animando a todas las personas de buena voluntad, creyentes o no, a seguir siendo generosos como hasta la fecha y a colaborar con la Iglesia Católica en su tarea de atender a los más pobres y necesitados, bien a través de su participación directa en las parroquias o cáritas, COF, comedores sociales, hermandades, o bien a través de la asignación tributaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a don Alberto Benito, del Común Diocesano, les comento, y a mis compañeras les han entregado un pendrive donde van a tener toda la información económica que se presenta hoy. También se va a publicar, de hecho ya se va a publicar en la página web de la diócesis, en la sección del portal de transparencia, a la que ha aludido don José Ángel, y también van a tener aquí el resumen de la intervención que va a hacer ahora mismo don Alberto Benito. Don Alberto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Presentamos un año más el resumen de lo que ha sido la economía de la diócesis durante un año difícil y complicado y probablemente un ejercicio que va a ser histórico durante bastantes años de nuestra vida. Lo que presentamos hoy es solo una foto del estado de situación de la economía de la diócesis a una fecha concreta, pero la economía al final tiene que estar al servicio de la vida, de lo pastoral, solo el soporte de lo que es la tarea apostólica, que es fundamentalmente a lo que la Iglesia se tiene que dedicar. Y hoy lo que presentamos son números que pueden parecer fríos, pero lo que hay detrás siempre son historias de vida, historias de entrega, de esfuerzo compartido en las parroquias, en las cáritas y, bueno, presentamos hoy las cifras globales de toda la diócesis, pero lo que hay siempre detrás es un trabajo y un esfuerzo de todos. Hacemos la presentación, pero para la misma elaboración de estas cuentas hay un equipo en la Administración diocesana, que es la que elabora todas estas cifras, las suma, las consolida en cada una de las parroquias. Bueno, este es el trabajo de toda la diócesis.
El resumen del ejercicio, podemos decir que en el peor momento de crisis que hemos podido vivir en un montón de años, con una parálisis mundial durante unos meses, pues seguimos andando y seguimos funcionando y con esperanza de seguir avanzando. Sí podemos decir que hemos constatado que todos los mecanismos de ajuste que teníamos en la diócesis para paliar cualquier contingencia han funcionado. Algunos de los escenarios que teníamos de crisis no nos los imaginábamos, pero bueno, los mecanismos que teníamos para paliar estas contingencias han funcionado. No hemos salido indemnes, lógicamente, porque hemos tenido que paralizar todas las obras de restauración y de construcción de nuevos templos que teníamos previstas, pero es verdad que la actividad pastoral, y la pastoral es para nosotros lo más importante, ha seguido con la misma fuerza de siempre y con la misma energía, y podemos también decir que cada vez el ritmo se va asemejando a la fecha de antes del estallido de esta pandemia mundial. Como otros años, les hago un poco el itinerario de cómo se elaboran estas cuentas. En principio, la Administración diocesana lo que hace es recopilar toda la información de todas las parroquias, de todas las entidades de la diócesis. Estas cuentas se revisan, se analizan y se realiza un primer consolidado de toda esa información económica. Esto se lleva a la Comisión de Presupuestos del Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis, que el 13 de mayo del 2021 los debatió, propuso alguna modificación y finalmente el Pleno del Consejo de Asuntos Económicos los aprobó el 24 de mayo de 2021. Estas cuentas son las que se remiten después a la Conferencia Episcopal y allí realizan otro consolidado con todas las diócesis de España. Con esas cifras y con todos esos datos se realiza la memoria justificativa de actividades y esa memoria es la que audita luego PricewaterhouseCoopers. Esa memoria justificativa de actividades se remite después a la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, como ustedes ya saben. Nosotros siempre ponemos un poco cuáles son las líneas o los ejes transversales de nuestra política de información y transparencia. Intentamos aplicar al pie de la letra la Ley de Transparencia que se aprobó en diciembre del 2013. Tenemos nuestro portal de transparencia, tenemos nuestro protectorado canónico, que es nuestra oficina de transparencia, como ha dicho antes el señor arzobispo. Publicamos las cuentas e información contable desde hace muchos años, se hacen auditorías periódicas, aplicamos criterios de contratación que son los que se utilizan en la administración pública, tenemos manuales de buenas prácticas, intentamos también tener una política de comunicación transparente y esto es lo que a nosotros nos anima. Entrando ya en los números, bueno, pues lo verán después en el resumen que se les ha entregado y en la memoria completa de la actividad económica, pues los ingresos de este año han sido 15.312.274 euros, una diferencia sustancial con el año anterior, un 16% menos, y bueno, ven la distribución. Pues la parte más importante es ahora la asignación tributaria con un 49,61 en lo que se refiere al arzobispado, ingresos extraordinarios un 26,84, aportaciones voluntarias de los filios un 7,86, ingresos por patrimonio y otras actividades 6,13. Si vamos a la parte de gastos, bueno, los gastos al final han sido 15.312.274,06, lo cual el déficit de este año del arzobispado ha sido de 152.503,69. Bien, también la distribución de gasto, la retribución del clero ha sido el 37,48 del total, 5.740.093 euros. El personal seglar ha supuesto un 9,01% del total de gastos, 1.380.071. Conservación de edificios y gastos de funcionamiento, ven que es una participación del 14,05 en el total de los gastos del arzobispado, 2.151.876. Bueno,
Si vamos a las cifras del consolidado de toda la diócesis, que ya saben que integra cuentas de arzobispado, catedral, Cáritas, Manos Unidas, todas las fundaciones, etcétera. Bueno, aquí la diferencia es aún mayor. Los ingresos de este año consolidados son de 36.535.683,78 contra los 50.196.304 euros del año anterior. Una disminución de ingresos en toda la diócesis global del 26%. El déficit global de la diócesis ha sido de 797.031 euros. Ven por porcentajes que la parte más importante de ingresos sigue siendo la aportación voluntaria de fieles, un 37,83, una cifra de 13.821.588 euros, es lo que han aportado todos los fieles a través de las suscripciones o colectas. La segunda partida más importante han sido los otros ingresos corrientes de actividad, un 25,29. El 7.521.388 euros es la parte de asignación tributaria, que supone un 20,59% en el total de ingresos consolidados de la diócesis, y la partida de ingresos por patrimonio y otras actividades, el 6,03%, con una cifra de 2.201.890. Si vamos a la partida de gastos consolidados de toda la diócesis, bueno, ven que al final los gastos han sido 37.332.715 euros, un déficit global para toda la diócesis de 797.031 euros, y la partida más importante de este consolidado de gastos de la diócesis es la parte de conservación de edificios y los gastos de funcionamiento, un 29,61% del total de gastos de la archidiócesis, y supone 11.054.615 euros. La segunda partida más importante sería la retribución del clero, lógicamente con un 20,35% del total del gasto consolidado de la diócesis, 7.596.865 euros. Las acciones pastorales y asistenciales es un 15,21% con una cifra de 5.677.015 euros. Bueno, ven un poco la distribución globalizada. Aquí las grandes cifras son el déficit, ya dije antes, del arzobispado, que ha sido de 152.503 euros, y el déficit de la catedral, que este año ha tenido un déficit de 2.490.527 euros, pues, por todo el tema de la paralización de la visita turística. Como decía antes, en el peor momento probablemente que hemos vivido, bueno, es un déficit significativo, pero tampoco preocupante, que bueno, se irá recuperando poco a poco el ritmo que teníamos en años anteriores. Aquí hay que resaltar ahora también, bueno, el esfuerzo que hemos hecho en años anteriores, pues en aumentar la retribución del clero, en aumentar la cantidad que dedicábamos a la restauración. Les pongo, por ejemplo, la evolución que ha habido en la retribución del clero. Ven que en el año 2010 la retribución de un sacerdote era de 610 euros mensuales y se ha ido poco a poco incrementando, y en estos últimos 10 años el incremento ha sido de 47,54% hasta llegar a una cifra de 900 euros mensuales, con 14 pagas, que hacen más o menos una retribución mensual bruta de 1.045 euros, y que bueno, es un esfuerzo importante el que hemos hecho, todavía insuficiente, pero bueno, esto es con lo que también tenemos que quedarnos, ¿no? Las posibilidades que nos dan, los recursos con los que disponemos, y que bueno, pues muchas de estas tareas que hemos ido poco a poco incrementando, pues van a tener ahora un parón. Vemos aquí también la evolución de las cuentas anuales durante estos últimos años. Ven que el déficit de este año 2020 nos sitúa prácticamente en cifras del año 2015. Si se dan cuenta, en cuanto a número de ingresos respecto del arzobispado, estamos en una cifra similar a la que había prácticamente en el 2015. Bueno, este es el retraso que hemos tenido que sufrir.
En los resultados pues ven también la curva. Hemos tenido siempre un equilibrio con un pequeño superávit. Ven ahí los números. Pues en 2015 de 54.000 euros de superávit, 58.000 en el 2016, más o menos un equilibrio en esta cantidad que estamos hablando. Y en el 2020, pues esta cifra de déficit de 153.000 euros, que bueno, esperemos en años subsiguientes pues ir poco a poco también equilibrando. Nosotros al final utilizamos los recursos de la manera más eficiente posible, pero no tenemos mucha capacidad de endeudamiento porque bueno, nosotros al final nuestras aportaciones principales son los que las instituciones de Iglesia y sobre todo los fieles ponen en nuestras manos. La actividad de la diócesis en el ejercicio 2020 pues ha seguido siempre la misma línea en toda la actividad litúrgica, toda la actividad pastoral, protección de patrimonio cultural, aquí con el problema que les he dicho de no haber podido invertir nada más que lo que estaba ya en marcha y obras de urgencia en todo lo que ha significado protección del patrimonio cultural, rehabilitación de edificios. Hemos seguido también con las mismas actividades de educación y de formación, con todas las tareas de evangelización y labor social en el extranjero a través de nuestros misioneros, toda la actividad de tipo asistencial, sobre todo a través de Cáritas. Y bueno, les pongo como todos los años también un poco los datos de esa foto fija que les decíamos del ejercicio 2020. Seguimos con 264 parroquias, 368 sacerdotes diocesanos, 62 diáconos permanentes, 213 sacerdotes y religiosos y de sociedad de vida apostólica, 71 sacerdotes extradiocesanos, 49 seminaristas, 33 monasterios de clausura, 210 comunidades religiosas, 6 institutos seculares, 9 comunidades de otro tipo de vida consagrada, 68 religiosos profesos no sacerdotes, 1.478 religiosas profesas, 2 sacerdotes en misión, 2 centros hospitalarios, 40 casas para ancianos, enfermos crónicos, inválidos y discapacitados, 21 orfanatos, 7 centros para la defensa de la vida y la familia, 13 comedores sociales, 3 centros de rehabilitación y atención a la drogodependencia, las 258 cáritas parroquiales, nuestra Cáritas diocesana, 123 guarderías, 111 colegios de primaria, los 111 institutos de enseñanza media, la casa sacerdotal, 18 casas de ejercicios y espiritualidad y los 685 profesores de religión que tenemos en centros públicos, 480 en primaria y 205 en secundaria. Esta es un poco la foto de lo que hace la Iglesia Católica en Sevilla. Los últimos datos, bueno, pues es también lo que ha sido nuestra actividad sacramental. Hemos tenido 6.665 bautizos durante el año 2020, 11.167 primeras comuniones, 13.009 confirmaciones, 596 matrimonios, 13.476 exequias. Y los datos que comentaba antes el señor arzobispo, que esto sí yo creo que dice mucho en favor de los fieles sevillanos. El número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica ha sido de 344.311 frente a las 329.322 del año anterior. Saben que hay un decalaje porque las cifras que llegan del Ministerio de Hacienda a la Conferencia Episcopal tienen un año de diferencia, con lo cual estas 344.311 son las cifras del año 2019, que son las que se contabilizan, podemos decir, en el año 2020, son las que presentamos. El porcentaje de sevillanos que pusieron la crucecita en la casilla del IRPF fue del 42,15, un pequeño incremento respecto también del año anterior, que fue del 42,02, y seguimos, como digo siempre, en la Champions League de la media de España, que está en el 32,2%, y estamos 10 puntos por encima de la media, muy, muy alto, siempre en zona alta de la tabla de clasificación, si es que se puede hacer una clasificación de esto. Y poco más. Reiterar, yo creo, este mensaje de esperanza, que en el peor momento seguimos andando y seguimos caminando y con esperanza de seguir haciendo lo que siempre hacemos. Muchas gracias. Buenos días, soy Javier Macías de ABC. Tengo 2 preguntas, simplemente porque no lo he tomado bien de lo que ha comentado el ecónomo.
¿Podría repetir el porcentaje de la pérdida de ingresos en este curso respecto al del año anterior? Es que he tomado dos cifras, como no tengo muchos conocimientos de contabilidad, no sé cuál de las dos es la válida. Y la otra es cuál ha sido el déficit que ha tenido la catedral. Sí. La diferencia de ingresos ha sido del 26% respecto del año 19. Hay que tener en cuenta que el primer trimestre fue operativo. Hay que ver cómo evoluciona el 2021, pero los ingresos han sido un 26% menores en el año 2020 respecto del 19. En el año 19 tuvimos 50.196.000 euros de ingresos y este año han sido 36.535.000. Y el déficit de la catedral ha sido de 2.490.000. Claro, ha habido visita turística solo en los 3 primeros meses del año. Y, bueno, esto ha atacado totalmente a lo que son los ingresos de la catedral y también afecta de forma directísima a la diócesis, porque, como ustedes saben, la aportación que hace la catedral anualmente a la diócesis se lleva íntegramente para la rehabilitación de templos y construcción de nuevos templos. Y esto es lo que se ha tenido que suspender por razones obvias. Si no hay ingresos no podemos rehabilitar. Sí, hola, Juan Parejo del Diario de Sevilla. Quería preguntarle a don Alberto, el año pasado, cuando presentó las cuentas de 2019, hacía una previsión de pérdida de 1/3 de los ingresos, creo recordar. ¿Qué mecanismos de contingencia son los que se han empleado o qué métodos se han articulado para que el porcentaje de disminución de los ingresos sea menor, ¿no? ¿Y cuándo cree o cómo cree que va a ser o que está siendo este año 2021? ¿Hay previsión de que mejore la situación? Bueno, aquí hay que ver que nosotros al final tenemos poco margen, pero sí teníamos mecanismo de ajuste automático. El más evidente para nosotros, si no hay dinero para hacer obras, no se hace, pero siempre tiene alguna obra, pues la urgencia de que se cae un tejado o una obra de que no hay forma de diferirla en el tiempo. Bueno, esto ha ido directamente a déficit, evidentemente. Mecanismos, pues no hacer inversiones o planes que teníamos, por ejemplo, de modernización, de temas tecnológicos que estaban previstos, algún tema que teníamos previsto de actividades extra. Hemos tenido que bajar el ritmo de algunas delegaciones, apretarnos el cinturón como una familia. Y luego es verdad que ha habido también un incremento de donaciones y la generosidad de la gente se ha manifestado precisamente en el peor momento de la crisis. En las cuentas de Cáritas, que ustedes ya conocen, que ya se presentaron hace unas semanas, ha habido un incremento significativo de solidaridad de la gente. Entonces, Cáritas, por ejemplo, este año ha tenido un pequeño superávit, que no es tal, porque ese superávit luego se lleva directamente en el 1 de enero del siguiente ejercicio a la actividad propia de Cáritas, pero es verdad que ha habido un incremento significativo de ingresos, de donaciones, que ha significado un superávit de 753.000 euros en el caso de Cáritas. Bueno, en el caso de los centros que tienen, como nosotros, solo prácticamente gastos, pues nos hemos tenido que encontrar, por ejemplo, con la Casa de Espiritualidad de Betania, que era autosuficiente, y hemos tenido ahora que invertir dinero, pues porque si no hay ingresos, pues hemos tenido que gastar 100.000 euros que no contábamos. En el seminario, pues lo mismo, pero en el seminario es que nuestra joya de la corona. Casa sacerdotal, lo mismo, hemos tenido que incrementar las medidas sanitarias, establecer un montón de procesos y de procedimientos, incrementar el personal. Lo tenemos que asumir porque son cosas que nosotros no podemos obviar. Para nosotros eso es lo prioritario, cuidar a los sacerdotes mayores y cuidar pues nuestra cantera de futuros sacerdotes que son las joyas de la corona. Buenos días, soy Joaquín López Sáez de la COPE. Yo tengo dos preguntas, una más técnica dirigida al ecónomo y otra más, digamos, valorativa dirigida al señor arzobispo. La técnica es si más o menos tanto el porcentaje de crucecitas en la declaración de la renta en Sevilla como las aportaciones de los fieles se mantienen en los últimos años en una línea más o menos similar. Y la más valorativa es cómo podemos explicar de alguna manera, si es que hay alguna explicación, a que Sevilla efectivamente tenga 10 puntos de diferencia respecto a la media nacional. Si eso
digamos, está también un poco en correspondencia pues, con la asistencia de los fieles a la misa, con la participación de los fieles en las actividades pastorales de las parroquias, en fin, con una mayor participación, una mayor, digamos, compromiso de los fieles sevillanos con la Iglesia católica, también que está por encima de la media nacional. No sé si por ahí podría explicarse o no. En cuanto a la parte técnica, digo, somos privilegiados porque estamos siempre por encima de la media y eso es al final el reflejo de lo que es la sociedad de Sevilla. Hay una religiosidad evidente por encima de lo que hay en otras partes del resto de España y eso a nosotros pues, nos beneficia en un montón, pero no solo en el tema económico, sino en la efervescencia que ves en la vida pastoral y en la vida de las parroquias. Y esta para nosotros es la principal ventaja y la principal virtud. Hay una parte que viene de asignación tributaria, pero aquí lo más importante y lo más significativo es que los propios fieles sean conscientes de que somos nosotros los que debemos mantener nuestras propias parroquias. Y eso es lo que en cada parroquia se incide mucho a través de los consejos económicos parroquiales, que la gente tiene que participar en el sostenimiento de su propia parroquia, porque lo de Hacienda, bueno, es un sistema que tiene una evolución, que también hay un fondo de solidaridad. Nosotros realmente que se incremente el número de crucecitas, luego no llega todo a Sevilla, porque hay luego un mecanismo de solidaridad entre diócesis y, bueno, saben que nosotros somos privilegiados, pero digamos que cada euro que llega a Sevilla a través de la asignación tributaria supone que ha habido antes 2 euros más y además en el resto de España. Bueno, esos son los mecanismos también que hay que, lógicamente, tener en cuenta de que hay también un fondo de solidaridad dentro de la Conferencia Episcopal para diócesis que, pues, por tema de población, por tener unas características rurales o porque hay menos porcentaje de gente que tiene ya la práctica religiosa como habitual, bueno, pues tenemos también que ser generosos en esto. El resultado económico yo creo que se corresponde con la realidad pastoral y con la vida pastoral. Normalmente, cuando en una parroquia el sacerdote es espiritual, está bien preparado y mantiene su formación permanente y se entrega a los demás y se deja la vida, no hace falta que vaya pidiendo todas las semanas en la homilía y vaya exhortando a la generosidad. La gente corresponde y viceversa. Por lo tanto, yo creo que esos 10 puntos por encima de la media nacional se corresponden a que en la Iglesia hispalense es viva y las parroquias funcionan, los movimientos funcionan, la acción caritativa y social funciona, hay realidades eclesiales también importantes, hay 700 hermandades, cosa única. Todo eso suma y todo eso es un conjunto, digamos, de vida espiritual, de vida de fe, de vida pastoral, que tiene como fruto y como consecuencia, pues que también a la hora de la declaración de la renta, pues la gente es sensible y confía, es una muestra de confianza, y también el resto de aportaciones a través de cuotas, de colectas, de donativos, de herencias. Yo creo que, bueno, pues hemos de dar gracias a Dios, dar gracias también a todas las personas e instituciones que colaboran y no caer en la autocomplacencia, sino seguir trabajando porque siempre se puede avanzar y siempre se puede mejorar. Yo soy Mar Pino, de Canal Sur Radio. Y bueno, con la nueva ley de patrimonio, que hay sectores de la Iglesia que están, bueno, parece que incomoda un poco, ¿no? Una valoración. No podía faltar esta pregunta. Hablando así, en resumen y en síntesis, yo diría 2 cosas. La primera, que se agradece el interés de la Administración central por el cuidado del patrimonio y todo lo que sea sumar esfuerzos y colaboraciones y sinergias siempre es positivo. Y en segundo lugar, a la vez, como criterio general, yo creo que es bueno respetar el funcionamiento de las instituciones que desde hace siglos van cuidando su patrimonio y lo van poniendo al servicio del bien común. Es así de sencillo.